¿Y si estar solo no fuera una maldición, sino una señal de profundidad? En una era donde la cantidad de amigos que tienes se mide por los números que aparecen en tu perfil, donde la popularidad se confunde con el valor humano, y donde el silencio es casi un pecado. Hay una frase que retumba como una provocación inquietante. No tener amigos sugiere que una persona tiene muchas. Una declaración atribuida a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Y sí, es desconcertante. Porque nos han dicho lo contrario toda la vida. Nos enseñaron que estar solo es estar incompleto. Que si alguien no tiene amigos, es porque hay algo mal con esa persona. Que la soledad es un defecto. Un vacío. Una falla. Un signo de debilidad social. Pero, ¿y si Freud estuviera sugiriendo todo lo contrario? ¿Qué pasaría si esa soledad, tan temida, tan juzgada, fuera en realidad una consecuencia de poseer muchas cosas? Demasiadas emociones. Demasiadas ideas. Demasiadas heridas. Demasiada profundidad para moverse con ligereza en los terrenos superficiales donde se suelen construir las amistades ordinarias. Este video no es un homenaje a la soledad, pero tampoco una condena. Es una exploración íntima y honesta sobre lo que significa estar solo en un mundo hiperconectado. Es una invitación a mirar de frente esa frase: no tener amigos sugiere que una persona tiene muchas, y descubrir qué secretos encierra. A lo largo de los próximos minutos, vamos a desmontar estigmas, revelar verdades incómodas y quizás, solo quizás, te reconcilies con algo que siempre intentaste evitar, la profundidad de tu propia compañía. Y ahora dime, ¿te quedas hasta el final o prefieres seguir fingiendo que todo está bien mientras te rodeas de gente que no te ve? Antes de sumergirnos en el significado más profundo de esta frase, vale la pena hacer una pausa. Una pausa necesaria, casi quirúrgica. Porque hay una pregunta legítima que surge en cuanto uno escucha: no tener amigos sugiere que una persona tiene muchas. ¿De verdad lo dijo Freud? Y la respuesta es, probablemente no. Al menos, no con esas palabras exactas. Esta frase, que circula desde hace años como una especie de cita viral en redes sociales, no aparece en ninguno de sus escritos canónicos. No la encontrarás en la interpretación de los sueños, ni en Más allá del principio del placer, ni siquiera en sus estudios sobre el malestar en la cultura. Pero eso no significa que esté fuera de lugar. De hecho, lo que esta frase sugiere encaja tan bien en su cosmovisión que podría haberse deslizado perfectamente entre las líneas de su pensamiento más agudo. Freud no hablaba de amigos como un influencer moderno. Su campo de batalla era el inconsciente, esa parte misteriosa y subterránea de la mente donde se esconden los impulsos, los traumas, los deseos reprimidos y las emociones sin nombre. Para Freud, la mayoría de nuestras relaciones sociales están atravesadas por proyecciones, defensas y conflictos internos no resueltos. Así que, si bien esta frase puede no haber salido directamente de su pluma, sí respira con el mismo aire inquietante de sus teorías. Freud creía que el ser humano vive en una tensión constante entre su mundo interno, caótico, profundo, lleno de deseos inconfesables, y las exigencias de la sociedad, que exige normalidad, apariencia y adaptación. Entonces pensemos, ¿qué ocurre con alguien que ha profundizado demasiado en sí mismo? ¿Que ya no puede jugar el teatro social como antes? ¿Que ha visto lo suficiente como para no encontrar sentido en conversaciones vacías o vínculos superficiales? Desde la lógica freudiana, esa persona podría haber visto tanto de sí y de los demás que ya no puede conectarse sin filtros. Ya no puede fingir. Ya no puede distraerse. Y en ese estado de conciencia, no es raro que se quede solo. Pero esa soledad no es un error. No es una maldición. Podría ser, incluso, una señal de que ha accedido a un nivel de verdad que muchos temen mirar. Así que, aunque Freud no haya pronunciado exactamente esas palabras, podemos imaginarlo, sentado en su consulta vienesa, entre divanes y sueños rotos, susurrando algo muy parecido. A veces, quien no tiene amigos, es porque ha visto demasiado. Porque carga demasiado. Porque ya no puede fingir ser menos de lo que es. Hay un tipo de persona cuya presencia no hace ruido, pero cuya ausencia grita. Alguien que está, observa, y se retira en silencio. No por timidez. No por apatía. Sino porque la superficie le resulta insuficiente.
Ese tipo de persona, y quizás tú seas una de ellas, vive con una intensidad que no siempre encuentra eco en los demás. No es que no quiera amigos. Es que la mayoría de los vínculos que el mundo ofrece no alcanzan para sostener la profundidad de su alma. Y aquí aparece el primer gran quiebre con lo que nos enseñaron. Nos dijeron que quienes están solos es porque no saben socializar, porque son raros, porque son cerrados, porque algo les falta. Pero tal vez no es que les falte, sino que les sobra. Les sobra sensibilidad. Les sobra percepción. Les sobra honestidad emocional. Les sobran preguntas que incomodan. Les sobra conciencia para jugar el juego social sin cuestionarlo. Y en un mundo donde muchas relaciones se construyen sobre máscaras, este tipo de persona prefiere el silencio antes que participar en una obra de teatro emocional. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado estar en medio de un grupo, rodeado de voces, pero sentirte absolutamente invisible? ¿Te ha pasado mirar a tu alrededor y pensar, aquí nadie me conoce realmente? Si mostrara quién soy en realidad, probablemente no me entenderían. Eso no es soberbia. Es dolor. Porque las personas profundas no son frías. Son todo lo contrario, sienten tanto, tan intensamente, que muchas veces se ven obligadas a esconderlo para sobrevivir. Es como tener un universo por dentro, y no encontrar a nadie con quien compartirlo. Como intentar hablar de constelaciones con alguien que solo quiere mirar el suelo. Y aquí viene la metáfora que encierra esta experiencia. Cuando el alma es un océano, no cualquiera sabe nadar en ella. No todos están dispuestos a zambullirse en aguas que exigen dejar el ego en la orilla, sumergirse en la vulnerabilidad y nadar entre verdades incómodas. Así que esas personas que no tienen amigos tal vez no están vacías, sino que están llenas, llenas de tanto que no cualquiera puede sostenerlo. En una conversación superficial, sus palabras suenan pesadas. En una relación basada en la conveniencia, sus emociones parecen exageradas. En un mundo que celebra la inmediatez, su necesidad de conexión profunda parece una carga. Por eso muchos de ellos se retraen. Se aíslan. Aprenden a estar solos no porque quieran estar solos, sino porque no han encontrado otro lugar donde puedan ser plenamente ellos mismos sin ser malinterpretados. Y ahí, en esa aparente soledad, descubren algo, que estar con uno mismo no es tan terrible como les habían hecho creer. Que el silencio no es el enemigo. Que la propia compañía, cuando se honra, puede ser el espacio más sagrado. Pero no te equivoques, esta no es una apología del aislamiento. No se trata de decir que estar solo es mejor. Se trata de reconocer que a veces la soledad no es una señal de fracaso social, sino un síntoma de profundidad no compartida. Y es ahí donde la frase de Freud cobra otra dimensión. Porque tener muchas cosas por dentro, emociones, pensamientos, traumas, pasiones, ideas, cicatrices, puede volverte selectivo. Puede hacerte más exigente con lo que permites entrar a tu vida. No es elitismo emocional. Es higiene emocional. Y cuando una persona se vuelve consciente de lo que carga, ya no puede seguir dejando entrar cualquier cosa. Ya no puede construir vínculos en piloto automático. Ya no puede fingir que se siente cómodo donde claramente no lo está. Tal vez, entonces, no tener amigos no significa estar solo. Tal vez significa: he elegido no fingir pertenecer a espacios donde no puedo ser yo. Hay una forma de soledad que no se nota desde fuera. Una que puede habitar incluso en medio de multitudes. Es el vacío que siente alguien cuando, aún rodeado de gente, no se siente realmente visto. No estamos hablando aquí de aislamiento físico, sino de un tipo de soledad mucho más profundo, la soledad de no ser comprendido. Freud escribió sobre la importancia del reconocimiento. Para él, gran parte de nuestros conflictos psíquicos nacen en la infancia, cuando nuestros deseos, emociones o miedos no son reconocidos, ni por nosotros mismos, ni por los otros significativos en nuestra vida. Y cuando eso ocurre, algo se rompe, la conexión entre lo que somos y lo que mostramos al mundo. Imagina a un niño con una sensibilidad aguda. Uno que observa más de la cuenta, que hace preguntas incómodas, que siente el rechazo de forma amplificada, que se conmueve con cosas que otros no notan. Ese niño, si no es validado, si no es comprendido, aprenderá muy pronto a ocultar su verdadera naturaleza. Aprenderá a adaptarse para encajar. A decir lo que los demás quieren escuchar. A disfrazar su profundidad con sonrisas vacías. Y con el tiempo, esa máscara se vuelve tan automática que incluso él olvida quién era en realidad. Pero por dentro, sigue deseando ser visto. Verdaderamente visto.
Este es uno de los dolores más profundos que puede experimentar una persona, mostrar una parte de sí mismo y recibir indiferencia, burla o incomprensión. Es el dolor de abrir el alma y que el otro solo vea la superficie. Es querer hablar de heridas y que el otro solo escuche palabras. Es buscar complicidad y encontrarse con silencio. Es compartir una parte esencial y que el otro la deseche sin darse cuenta. Y cuando esto se repite lo suficiente, surge una conclusión brutal, casi inconsciente. Es mejor no mostrarme. Y así comienza la retirada. No una retirada física, sino emocional. Empiezas a estar en los grupos sin estar. A participar de las conversaciones como un actor que sigue un guión ajeno. A mantener relaciones que, en el fondo, no te nutren, pero te distraen del abismo. Hasta que un día te das cuenta, tienes conocidos, pero no amigos. Tienes vínculos, pero no intimidad. Tienes interacción, pero no conexión. Y si te atreves a profundizar en esa sensación, verás que no estás solo porque no sabes relacionarte. Estás solo porque ya no puedes sostener vínculos que no resuenan con quien realmente eres. Este tipo de soledad es, en parte, un acto de sinceridad. Una renuncia. Una forma de decir, prefiero estar solo a seguir rodeado de gente que no me ve. Y aquí regresamos a Freud. Porque él hablaba del malestar en la cultura. Ese estado constante de insatisfacción que vivimos por tener que reprimir nuestros verdaderos impulsos y encajar en un sistema que muchas veces está en conflicto con nuestra naturaleza. Y cuando llevas esa represión a las relaciones humanas, se vuelve evidente, la mayoría de los vínculos son contratos implícitos donde nos mostramos solo hasta donde el otro puede tolerarnos. Y eso, no es amistad. La verdadera amistad, si existe, debe poder sostener la verdad sin filtros. Debe ser un espacio donde podamos quitar la armadura sin miedo. Donde no haya que explicar cada emoción como si fuera un exceso. Donde ser tú no sea un problema que necesita ser corregido. Y si no has encontrado eso aún, no es tu culpa. Tal vez no es que no sepas hacer amigos, sino que aún no has encontrado personas capaces de acompañar la complejidad que habita en ti. Esa complejidad que no todos están dispuestos a sostener. Esa profundidad que muchos evitan porque los confronta con lo que ellos mismos no han querido ver en sí. No tener amigos, entonces, puede ser una señal de que estás en un tránsito más honesto. Más crudo. Más real. Uno donde ya no puedes fingir. Y donde, aunque duela, prefieres la verdad solitaria a la compañía disfrazada. La mente humana es un océano. Y no todos navegan con el mismo tipo de barca. Algunas personas van por la vida como quien surfea la superficie, disfrutando de cada ola sin detenerse a mirar lo que hay en el fondo. Otras, las menos, sienten una necesidad irresistible de bucear más allá, de tocar el lecho marino, de descubrir los restos hundidos, las ruinas olvidadas, las criaturas que nadie nombra. Estas personas viven con lo que podríamos llamar una profundidad emocional radical. No es que lo elijan. Es que no saben vivir de otra forma. Sienten más. Analizan más. Cuestionan más. Sueñan más, sufren más, recuerdan más. Y todo esto, aunque parezca una cualidad admirable, se convierte en un doble filo. Porque aquí ocurre una paradoja brutal. Cuanto más profundo eres, más difícil se vuelve conectar. Y no porque no quieras, sino porque no puedes desconectarte de tu verdad. No puedes reírte de lo banal sin sentir que estás traicionando algo. No puedes participar de conversaciones insulsas sin sentirte ausente. No puedes fingir entusiasmo por vínculos vacíos sin sentirte hipócrita. Te conviertes en un ser demasiado intenso para un mundo que celebra la liviandad. Demasiado auténtico para quienes solo toleran lo superficial. Demasiado sensible para relaciones que exigen endurecerse. ¿Y entonces qué haces? Empiezas a callar. A simplificarte. A resumirte. A reducirte a una versión digerible de ti mismo. Pero eso te agota. Te fragmenta. Te disocia. Porque sabes que, para ser aceptado, muchas veces tienes que amputar partes de tu ser. Y eso no lo soportas por mucho tiempo. Entonces, por salud, por dignidad o por cansancio, te retiras. No porque seas antisocial. No porque creas que eres mejor. Sino porque ya no quieres seguir encajando a costa de traicionarte. Y ahí es donde la frase atribuida a Freud vuelve a hacer eco. No tener amigos sugiere que una persona tiene muchas capas. Muchas emociones.
Muchas verdades. Muchos dolores no nombrados. Muchos niveles de conciencia que no encajan fácilmente en las charlas cotidianas. Y lo más trágico es que la profundidad emocional no viene con manual. No te enseña cómo gestionar tanta intensidad sin explotar. No te da un mapa para encontrar a otros que sientan igual. No te prepara para la incomodidad constante de vivir en un mundo donde todo parece girar en torno a lo contrario, lo simple, lo rápido, lo conveniente, lo desechable. Y tú eres todo menos eso. Tu forma de ver la vida es más poética. Tu forma de amar es más total. Tu forma de sufrir es más desgarradora. Tu forma de vivir, más reflexiva. Y aunque eso puede ser una bendición, también se convierte, a veces, en una maldición silenciosa. Porque te hace sentir solo. Extraño. A destiempo. Fuera de lugar. Como si hablaras un idioma que casi nadie comprende. Pero aquí hay algo crucial, no estás solo por ser profundo. Estás solo porque aún no has encontrado tu tribu. Y esa tribu no será numerosa. No estará en todas partes. Pero cuando aparezca, y aparecerá, reconocerás a esas personas por una señal inconfundible. No les asusta tu intensidad. No te piden que te suavices. No te juzgan por sentir más. No te diagnostican por pensar diferente. Al contrario, celebran eso que te hace único. Y en ese momento entenderás que la soledad no era una condena, sino una antesala. Un espacio sagrado donde te preparabas para compartir tu verdad con quienes realmente puedan sostenerla. Hay un momento, tal vez te suene familiar, en el que uno se levanta una mañana y se descubre fatigado de sí mismo, pero no en el sentido de no quererse, sino en el sentido de haber estado demasiado disponible para el ruido exterior. Es la saturación de conversaciones vacías, de encuentros que no dejan huella, de risas que se evaporan apenas terminan, de cómo estás, que no esperan respuesta sincera. En ese instante irrumpe una necesidad casi física, retirarse. No como huida cobarde, sino como un acto de higiene interna, de depuración, de regreso al centro. Los antiguos místicos lo llamaban silencio sagrado, hoy podríamos nombrarlo retraimiento consciente. Una decisión deliberada de apartarse para escuchar lo que el murmullo del mundo siempre acalla, la voz interior. Esa voz que sabe cuando estás riendo de verdad y cuando iluminas una pantalla solo para no confrontar tu reflejo. Esa voz que te susurra que no necesitas 100 manos extendidas para sentirte acompañado, basta una, la propia, si se abre con honestidad. Freud sostenía que todo síntoma tiene un sentido oculto, un mensaje cifrado que revela lo que aún no se ha puesto en palabras. De la misma manera, el retraimiento no es únicamente ausencia de interacción, es un síntoma de la mente que reclama profundidad. Cuando el alma se retira, está escribiendo en el aire una carta que dice, estoy cansada de negociarme en rebajas. Quiere recordar su propio precio, su propio ritmo, su propia música. Pero el mundo leerá ese retiro como rareza. Intentará diagnosticártelo, depresión, antipatía, arrogancia. No entenderán que retirarse, en ciertos momentos, es el antídoto para no volverse cínico. Porque quien no se aparta a tiempo corre el riesgo de contaminarse de superficialidad hasta confundirse con ella. Y nada duele más a un espíritu profundo que verse desfigurado por la prisa de encajar. El retraimiento consciente no es un estado perpetuo, es un lapso de reconexión. Así como el corazón se contrae y se expande, así la vida interior necesita cerrarse para luego volver a abrirse. Cuando cierras la puerta, permites que el silencio te haga de espejo, que las memorias suban a la superficie, que las emociones se organicen en un orden más genuino. No es un capricho, es la forma más digna de preparar el terreno para relaciones que nazcan de la autenticidad y no del hambre de aprobación. En esa pausa descubre uno un hallazgo estremecedor, la soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Te enseña a sostener tu mirada cuando nadie te aplaude, a pulsar tu propia canción cuando el eco exterior calla, a medir el tamaño real de tus miedos y tus deseos sin la distorsión de los reflectores ajenos. Entonces comprendes que tu valor nunca estuvo en la cantidad de manos que te rodean, sino en la firmeza con que sostienes la tuya. Cuando vuelvas, porque siempre se regresa, traerás otra luz en los ojos. No será la de quien busca desesperado un lugar en la mesa, sino la de quien sabe que lleva su propio banquete por dentro. Y, milagrosamente, esa luz servirá de faro para otros navegantes cansados de mares superficiales. No atraerás multitudes, atraerás afinidades. No coleccionarás contactos, despertarás resonancias.
Por eso el retraimiento consciente no es renuncia a la amistad, es su condición de posibilidad. Es la poda que permite al árbol florecer con savia nueva. Es la respiración profunda antes de un salto. Es la prueba silenciosa de que, a veces, la mejor manera de encontrarse con los otros es primero encontrarse consigo mismo. Vivimos en una era donde ser conocido se ha vuelto más valioso que ser comprendido. Donde la imagen ha desplazado al alma. Donde se confunde cantidad con conexión, visibilidad con validez, ruido con resonancia. En este escenario, la popularidad parece un tesoro. Los seguidores, un indicador de valor. Los aplausos digitales, un bálsamo para el ego. Y quien no participa de esta carrera, es visto como extraño, como si algo le faltara. Pero, ¿qué pasa si alguien no quiere formar parte de este juego? ¿Qué ocurre cuando alguien elige no complacer al algoritmo social, sino responder a su propia verdad? Freud no habló de redes sociales, obviamente, pero sí del deseo humano de reconocimiento, y de cómo, cuando no se canaliza desde un lugar sano, se convierte en una trampa para el yo. Una trampa donde dejamos de vivir por lo que somos, y empezamos a vivir por lo que los demás esperan que seamos. Y en ese punto, la amistad también se distorsiona. Ya no es encuentro entre almas, sino intercambio de apariencias. Nos rodeamos de gente no por afinidad, sino por utilidad. Por estatus. Por conveniencia. Por miedo a estar solos. Pero esa clase de vínculos no nutre. Al contrario, exigen un mantenimiento constante y superficial que termina agotando el alma. Te ves obligado a reír cuando no quieres, a estar disponible cuando necesitas silencio, a fingir entusiasmo por cosas que ya no te importan. Es el precio de la pertenencia, perderte un poco cada día. Y cuando decides salir de ese juego, el mundo te etiqueta rápido. Antisocial. Frío. Reservado. Raro. Pero tal vez no eres nada de eso. Tal vez simplemente has decidido no mendigar afecto donde no hay reciprocidad. Aquí es donde volvemos al corazón de esta reflexión. No tener amigos sugiere que una persona tiene muchas capas. Mucho sentido de integridad. Mucha sensibilidad para tolerar vínculos vacíos. Mucha conciencia para no confundirse con el ruido. Porque cuando dejas de perseguir la aprobación externa, comienzas a cuidar algo mucho más importante, tu coherencia interna. Y en ese momento, la popularidad ya no es tentadora, se vuelve absurda. ¿De qué sirve ser querido por muchos si para lograrlo tuviste que alejarte de ti mismo? ¿De qué sirve tener 1000 conversaciones si ninguna toca tu alma? ¿De qué sirve llenar tu agenda de encuentros si terminas cada uno más solo que antes? Hay una diferencia abismal entre estar solo y estar vacío. La soledad puede ser fértil. El vacío, en cambio, es ruido sin sustancia. Y muchas veces, la popularidad, esa que tanto se idolatra, es puro vacío ruidoso. Cuando dejas de buscar agradar, algo cambia, empiezas a atraer a quienes no necesitan que te disfraces. A quienes no te piden que te simplifiques. A quienes no se asustan por lo que piensas, ni te corrigen por lo que sientes. Esa minoría, valiosa, silenciosa, rara, no se encuentra fácil. Pero cuando aparece, sabes que valió la pena la espera. Porque con ellos no necesitas hacer amigos. Solo necesitas ser. Y en ese ser, descubres la amistad como debería ser. Sin filtros. Sin contratos ocultos. Sin máscaras. Una complicidad donde el silencio no incomoda. Donde las diferencias no amenazan. Donde la conexión no necesita gritar para sentirse. Así que si hoy no tienes muchos amigos, o si tienes pocos, o si tal vez no tienes ninguno. No te juzgues. Tal vez no estás fallando en socializar. Tal vez estás resistiendo, con dignidad, a convertirte en una versión digerible de ti mismo. Tal vez no te falta gente, te sobran apariencias. Y eso, aunque duela, es una señal de salud espiritual. De autenticidad. De valor. Porque resistir la trampa de la popularidad es uno de los actos más revolucionarios de este tiempo. Pocas palabras han sido tan maltratadas como amistad. Se usa para etiquetar contactos casuales, para adornar vínculos frágiles, para maquillar relaciones que en realidad solo sobreviven por costumbre o necesidad. Pero la verdadera amistad, esa que transforma, que acompaña, que sostiene, es un arte antiguo, una ceremonia entre dos almas. No ocurre porque sí. No aparece por accidente. Y, sobre todo, no se impone.
Freud lo intuía, los vínculos más profundos no nacen de la lógica, sino del inconsciente. Del territorio invisible donde habitan las afinidades inexplicables, las resonancias emocionales, las heridas compartidas que aún sin hablarse, se reconocen. Porque hay personas que no te conocen desde hace años, pero al mirarlas a los ojos sabes que comprenden dolores que ni tú habías podido nombrar. Y en ese instante sucede algo mágico, la soledad se encoge. Pero llegar a eso no es fácil. Y menos para quien ha aprendido a no conformarse con vínculos superficiales. Por eso, cuando alguien profundo encuentra a otro igual, la amistad se convierte en elección sagrada. Sagrada porque no es automática. Sagrada porque nace de la admiración mutua, del respeto al mundo interior del otro. Sagrada porque se construye sin máscaras, sin manipulaciones, sin necesidad de gustar o de fingir. Y por lo mismo, es rara. No se encuentra en cada esquina. No se cultiva a la ligera. No sobrevive a la incoherencia. La amistad real exige presencia. No solo física, sino emocional. Estar ahí cuando todo está oscuro, cuando las certezas se desmoronan, cuando no hay palabras felices para llenar el vacío. Estar, no para solucionar, sino para sostener. No para cambiar al otro, sino para abrazarlo en su forma más honesta. Y esto requiere algo que muchos no están dispuestos a ofrecer, madurez emocional. La capacidad de dejar que el otro sea distinto sin sentir amenaza. De escuchar sin juzgar. De acompañar sin invadir. De amar sin poseer. Cuando alguien dice prefiero estar solo antes que mal acompañado, muchos lo toman como arrogancia o incapacidad afectiva. Pero, en realidad, es una declaración de principios. Es entender que hay una gran diferencia entre querer estar con alguien y necesitar estar con alguien. Lo primero nace de la libertad. Lo segundo, del miedo. La amistad sagrada solo puede nacer de lo primero. Porque quien se elige desde la libertad, se queda sin cadenas. Y eso le da fuerza al vínculo. Lo vuelve espacio de expansión, no de encierro. En ese contexto, el tener pocos amigos ya no se ve como una carencia, sino como un filtro natural. Como una consecuencia inevitable de haberse prometido a uno mismo no negociar el alma por compañía. Y es ahí donde la frase atribuida a Freud cobra su sentido más pleno. No tener amigos sugiere que una persona tiene muchas convicciones. Mucho respeto por su mundo interno. Mucha necesidad de verdad para tolerar la falsedad. Mucho amor propio para esperar lo que merece. Porque en este mundo donde se celebran las redes de contactos, la amistad verdadera es un acto revolucionario. Un pacto silencioso que dice, no estás solo en tu profundidad. Yo también nado en mares similares. Un refugio donde la armadura puede caer sin miedo. Un espacio donde no hace falta hablar para ser entendido. Y cuando encuentras eso, entiendes por qué antes estuviste tanto tiempo en silencio. ¿Por qué tantas veces preferiste tu soledad antes que forzar encajes? ¿Por qué elegiste no tener amigos mientras esperabas a los verdaderos? Y entonces comprendes, no estabas solo, te estabas preparando. Gracias por acompañarme hasta aquí, por abrir tu tiempo y tu mente para sumergirte en esta reflexión profunda. Gracias por permitirme compartir contigo estas ideas, por confiar en que este viaje valía la pena, por sostener la atención en un mundo que suele premiar lo efímero y superficial. Si llegaste hasta este punto, significa que también llevas dentro esa inquietud, esa necesidad de entender lo invisible, de encontrar sentido en la soledad. De honrar la autenticidad en un mundo que a veces parece exigir máscaras. Tu presencia aquí no es casual. Es un testimonio silencioso de que la profundidad emocional tiene un lugar, de que la búsqueda de verdad es posible, de que la amistad, aunque rara, existe para quienes se atreven a vivir con honestidad. Gracias por no rendirte en ese camino. Gracias por ser parte de esta conversación íntima y valiosa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las preguntas que nos definen y los misterios que nos unen. Hasta entonces, cuida tu verdad, respeta tu silencio y recuerda, la soledad que hoy sientes, mañana será la antesala de tus encuentros más auténticos.